Y nosotros tenemos ya aquí en el estudio al mismísimo director del canal Red, Pablo Iglesias. Bienvenidísimo al Sinsonte. Daniela Pastrana, compañeros, un honor estar aquí y bueno, felicitaros por el trabajo que hacéis. Un placer y un honor. Bueno, nosotros felicitándolos y además muy orgullosos de estar en este barquito, en este equipo, que hoy, bueno, no hoy, esta semana está festejando un premio, pues, uno de casa, después de, pues, 3, 4 años de la base, que estábamos viendo las imágenes de cómo empezaron y ahí a Manu Levin como decían como muy parecido a Cristian Nader, ¿no? En el look Cristian Nader, a Sara Serrano, que ahora luego anda por acá y también ayudándonos con el Sinsonte. Cuéntanos de este premio, Pablo, y sobre todo cuéntanos qué significa en un contexto general de una crecimiento de medios de derecha. Aquí en México los tenemos encima todos los días, La Derecha Diaria y ahora uno nuevo que acaban de sacar, con mucho dinero, muchísimo más que el que podamos nosotros imaginar. Es un premio muy importante para nosotros por diferentes razones. Primero por la plataforma que es, que sé que en México y en América Latina es menos conocida, iVoox. iVoox en España es la tercera plataforma de contenidos, digamos, de podcast más consumida después de YouTube y Spotify. Pero claro, YouTube y Spotify son plataformas que albergan muchos más contenidos. YouTube alberga cine, alberga una pluralidad de contenidos enormes. Spotify es conocida fundamentalmente por la música, pero iVoox es una plataforma específica de podcast. Podríamos decir que es la plataforma especializada en productos de radio, para muchos ya con imagen, lógicamente, para las redes sociales más importante de España. Y el premio tiene una característica que a nosotros nos gusta mucho, o sea, no es un premio que nos dé un jurado, es un premio en el que se permite a los oyentes de iVoox participar. Y hemos sido el podcast más votado para ser el mejor podcast de política y actualidad del año 2025, habiendo obtenido más votos de los que ha recibido ningún podcast en toda la historia de iVoox, más de 10.000. Es una plataforma con 5 millones de oyentes al mes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando a la gente le dejan elegir, la gente no opta por los productos supuestamente mainstream. En iVoox están también los podcasts de las grandes plataformas. Puedes encontrar los podcasts de la cadena SER, de la cadena COPE, de Radio Nacional, los programas. Digamos que las grandes radios o las grandes plataformas que hacen televisión y radio, ahí compiten en igualdad de condiciones y ahí les hemos ganado como el mejor podcast. Eso para nosotros es muy importante porque además ya llevamos un tiempo. O sea, cuando la base arrancó, recuerdo que decíamos en la broma del vídeo de presentación, un puto podcast, es lo que vamos a hacer. Al principio tuvo mucho eco, pero claro, ya 4 años después que te den ese premio, pues revela, digamos, la consolidación de un formato que además nació para crecer. Todo empezó con la base, pero hoy ya no solamente en la base, hoy es Canal Red, es Canal Red América Latina, Diario Red América Latina, La Base América Latina, El Tablero, El Sinsonte en América Latina. Digamos que La Base fue un poco la madre de diferentes proyectos que siguen creciendo y que, bueno, pues demuestran que a pesar de que contamos con muchos menos recursos que los grandes medios, no hemos venido simplemente a tener una presencia testimonial, sino que queremos dar la pelea y, bueno, pues ganarle a los grandes en una votación abierta, pues es un honor y creo que hay que agradecérselo a los suscriptores de España y de América Latina, que con sus cuotas y con su esfuerzo pues sostienen un proyecto como este. Pablo, qué gusto que estés por acá. Cuando yo era estudiante de periodismo se hablaba mucho de la imparcialidad, ¿no? Y de el no tomar partido y que el periodismo tenía que ser derecho. Y de repente vemos que el periodismo derecho no era tan derecha y era más bien como de derecha, ¿no? Y entonces, ¿cómo interpretamos este premio, ¿no? Y el respaldo que le da a hacer periodismo desde otra mirada, desde la mirada del decir, vamos a contrarrestar la batalla informativa que tenemos y vamos a proponer nuevas opciones. Hay mucha gente que me dice, es que no, estos medios no pueden estar aunando a la polarización de la población, pero yo creo que el tema no es aunar a la polarización, sino dar los datos que luego no se ven y no se dan. Entonces,
¿Qué significa este reconocimiento, digamos, en este marco en el cual el periodismo está cambiando a nivel mundial? Es muy importante lo que decías al principio. En la facultad nos enseñaban que el periodismo tiene que ser neutral. Eso es una falacia. El periodismo no puede ser neutral. El periodismo puede ser de calidad o puede ser basura. El periodismo puede ser riguroso o puede ser mal escrito. El periodismo puede contrastar las fuentes o el periodismo se puede inventar las fuentes. El periodismo puede ser bueno o malo, pero neutral nunca. El periodismo está informado por valores como, digamos, cualquier disciplina. Prueba de que el periodismo es algo tan importante para configurar la manera en la que la gente piensa, y por eso no puede ser neutral, es que a los millonarios les encanta comprarse periódicos y comprarse televisiones. Últimamente nosotros ponemos mucho el ejemplo a propósito de uno de los medios o los grupos más prestigiosos, aquí también en América Latina, que es el grupo supuestamente español Prisa, que tiene sobre todo el diario El País. Bueno, pues el presidente del grupo Prisa, el presidente del País, Josep Orgulian, es el dueño de un fondo de inversión que se llama Amber Capital y es uno de los principales accionistas de una empresa armamentística española. Entonces nosotros explicamos muchas veces que seguramente tiene mucho que ver la línea editorial del diario El País, defendiendo que continúe la guerra de Ucrania y defendiendo abiertamente que hay muchos intereses armamentísticos de las empresas españolas, refiriéndose a la empresa de la que es accionista el propio presidente del país, y nosotros decimos, claro, seguro que un periodista del País puede escribir en contra de los intereses del dueño del medio. Esto es imposible y por lo tanto es imposible que los medios sean neutrales. Los medios tienen líneas editoriales. E históricamente hemos visto que las líneas editoriales de los grandes medios han estado pues, dominadas por los intereses de millonarios o los intereses de banqueros o de propietarios de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y nosotros, viniendo de la izquierda, hemos dicho una cosa muy clara. Si la izquierda no tiene poder mediático propio, la izquierda no puede dar ninguna batalla política. ¿Canal Red es un medio de izquierdas? Por supuesto. Pero nosotros no pretendemos ser, digamos, el equivalente a los medios de ultraderecha que asumen la mentira, que asumen la manipulación, que asumen el mal periodismo. Somos de izquierdas, hacemos periodismo de calidad, pero no ocultamos cuál es nuestra línea editorial. Pero tratamos que nuestros productos, digamos, tengan una calidad que por desgracia no es tan frecuente en el periodismo, reconociendo además nuestra línea editorial cuando nos dicen, pero es que a ustedes les gustan los gobiernos de izquierda en América Latina. Claro que nos gustan y no nos ocultamos, pero es que nos han gustado de siempre. No es como, digamos, que ciertos medios que se mueven en función de los contratos que les llegan. Creo además que cada vez es más evidente que ese tipo de periodismo que se compromete con una serie de valores es el que funciona mejor. Entre otras cosas también porque la derecha mediática hace tiempo que abandonó una falsa apariencia de neutralidad para directamente asumir un estilo mucho más radical, asumiendo incluso la mentira como norma. Cuando la Fox empieza a hablar de hechos alternativos, que lo de hechos alternativos es hechos que no ocurrieron. Es decir, asumir que si genera consecuencias políticas una mentira, esa mentira es perfectamente legítima, pues a partir de ahí se inventan esto de los hechos alternativos y lo asumen como norma. Trump no hubiera existido sin esa lógica de la mentira en los medios. Claro, frente a eso toca salir a combatir, a explicar las cosas con otros argumentos, a construir otro tipo de narrativas y a informar poniendo el foco en el lugar que a nuestro juicio políticamente hay que poner el foco. Cuando uno, digamos, tiene que analizar la clave de determinados delitos, uno puede poner el foco en la psicología del delincuente o alguien puede poner el foco en las condiciones sociales que generan delincuencia en determinados grupos sociales que no tienen acceso a servicios públicos o a una renta mínima. Esas son dos maneras de hacer periodismo y aquí, pues en la base, en Canal Red, hacemos un periodismo de izquierda y que eso te lo reconozca la gente votando, que a nosotros nos diga incluso gente que no piensa como nosotros, oye, en la base nadie supera en análisis internacional. Yo no soy tan de izquierdas como vosotros, pero cuando quiero enterarme de qué está pasando en China, qué está pasando en la guerra ruso-ucraniana, qué está pasando en América Latina, cuando lo contamos desde España, porque los medios españoles lo cuentan de otra manera. La base es la referencia del análisis internacional, porque aunque no estemos de acuerdo con vuestra línea editorial en todo, sois serios y sois rigurosos, por eso estamos muy contentos con ese premio.
Pablo, justo de eso te quiero preguntar, porque primero porque tenemos una buena cantidad de personas en la audiencia de Sinsonte que nos ven desde España, te mandan saludos algunos de hecho, y porque también una de las cosas que nos han dicho es que habían buscado también un informativo que tuviera algún tipo de información internacional, que no se concentrara solo y únicamente en la información local. Y me llama la atención, varias veces lo has dicho, la audiencia de la base en España tenía un fuerte componente de población en México, la audiencia del Sinsonte tiene población en España. De pronto parece que sí hay mucha necesidad de que los medios tengan esta mirada que se había perdido internacional o que se contaba muy parcialmente desde ya los despachos que ya conocíamos, ¿no? New York Times y BBC, que han demostrado también o han tenido una pérdida de credibilidad a partir de, por ejemplo, el genocidio en Gaza y otras cosas enormes, ¿no? Se ha mostrado también que tienen muchas carencias estos grandes despachos. Yo tengo una hipótesis respecto a por qué ha habido como un movimiento doble, como tanto interés en América Latina por lo que estábamos haciendo desde España, y algo que es, o que ha sido históricamente más infrecuente, que es un enorme interés de gente que vive en España por lo que se está haciendo en América Latina. Mi hipótesis al respecto es que cuando nosotros hacíamos política por otros medios, o hacíamos política sin medios, digamos en el nacimiento de Podemos, fuimos una fuerza política que se reconoció desde el principio como hija de América Latina, que frente al planteamiento de que España es la madre patria de los pueblos latinoamericanos, nosotros lo hicimos al revés. Nosotros lo que dijimos es: nuestras referencias políticas, a quienes queremos imitar, de los que queremos aprender, son latinoamericanos. Eso generó un escándalo y un amplio rechazo en muchos sectores políticos que decían: ¿cómo? ¿Qué es esto de latinoamericanizar la política española? Ustedes quieren convertir España en Venezuela. La paradoja de todo eso es que quien se ha latinoamericanizado mucho más es la derecha española, que cada vez se parece más a la ultraderecha de Caracas. Pero creo que nosotros empezamos una tarea de formación política y de educación política hacia nuestra gente, en la que mirábamos al continente latinoamericano y sus experiencias políticas. Y en Canal Red, desde el principio, eso se notaba. O sea, es como muchas veces nuestra manera de mirar la política internacional señalaba la gran reserva ideológica de la izquierda es América Latina, el liderazgo de ese ecosistema civilizatorio no es España, porque ya países como México tienen mucha más población, mucha más producción cultural, representa geopolíticamente muchas más cosas. Es ahí donde está la referencia, e incluso la manera en la que nosotros miramos hacia Europa es pues queriendo buscar la alianza más en América Latina que con unas élites europeas que, como explicaba hoy en un artículo que ha hecho García Linera sobre Europa. El primero lo hizo sobre América Latina, el de hoy lo ha hecho sobre Europa, en el que señala muy bien en Diario Red esa decadencia. Entonces creo que hay una comunidad de Canal Red en España, esa misma comunidad que nos ha votado para que La Base fuera el mejor podcast del año, que le interesa mucho América Latina, que saben de América Latina, que saben de política mexicana, que saben de política argentina, que saben de política chilena, que saben lo que está pasando en El Salvador, que saben lo que está pasando en Ecuador, que han seguido muy atentos las elecciones en Honduras, y creo que esa es una comunidad cultural y política muy especial que ha crecido con nosotros y que ha sabido, digamos, tomar distancia de un cierto provincianismo español. Una de las características que ocurre con muchos españoles cuando viajan a América Latina es que enseguida descubres a un provinciano que llega con muchísima arrogancia, pensando que el acento con el que habla es una manera más correcta de hablar el castellano, y con un enorme desconocimiento de realidades mucho más ricas respecto a las de su procedencia. Y ahí creo que nosotros hemos contribuido a formar a una comunidad que siente que su patria emocional tiene mucho más que ver con América Latina que con una Europa que se cae a pedazos. Bueno,
Creo que todavía tenemos muchas preguntas, Pablo. Te agradecemos mucho que hayas abierto este espacio en tu agenda tan apretada que tienes cuando visitas México, todos lo sabemos y además es público, todos también nos agobiamos porque también aumenta el trabajo siempre que estás tú. Y pues bueno, tú vas a seguir con tus vueltas por México en estos días, ¿no? Sí, con entrevistas importantes. Vamos a hacer unas cuantas entrevistas, ya iremos soltando píldoras para que se vayan viendo, mientras la ultraderecha no me pueda echar de México, que ya hubo por ahí algún vídeo viral de hay que expulsarles. Por suerte muchísimos mexicanos señalaron todo lo contrario y yo creo que es interesante. Como yo estoy aprendiendo mucho, digamos, como con todas mis ignorancias de español, preguntándole a la gente de aquí cosas, haciendo ese a vueltas, creo que eso después se proyecta hacia afuera y funciona muy bien, y en esas estamos trabajando mucho. Sí, y nos va a quedar pendiente también hablar de este discurso que has presentado en China y que es importante. Quizá podrías hacernos un mini pequeño resumen que ha dado, es que yo lo he visto en todos lados y todos diciendo este es un parteaguas para la discusión que hay en la izquierda, porque a veces se nos olvida y además creo que es una cosa que hay que decir, la base ha sido también la vanguardia para explicarnos a los hispanohablantes la relación con China, ¿no? O sea, para nosotros se está produciendo de una manera muy acelerada un cambio de mando en la manera en la que se configura el poder real, por decirlo corto. La hegemonía de los Estados Unidos está en crisis y hay una emergencia de liderazgo asiático con clara preponderancia y dominio chino una vez resuelta la duda de si iba a ser China o iba a ser Japón, y es evidente que va a ser China. A partir de ahí yo creo que tocaba hacer un análisis maduro de las relaciones geopolíticas, de decir pues, la situación en la que está Estados Unidos, a los que prácticamente solamente les queda su ejército para tratar de compensar sus carencias tecnológicas y económicas y el fracaso de un modelo político y social que tiene a la supuesta potencia más rica del mundo con zombies por las calles, por el fentanilo, y que es incapaz de asegurar vivienda, asegurar un sistema sanitario para todo el mundo, y que eso contrasta, bueno, pues con el modelo chino, que no pretende imponerle a nadie su sistema político, y que a mí no me gustaría ese sistema político para mi país, ni creo que a muchos latinoamericanos les gustara ese sistema político para su país, pero que demuestra varias cosas. Uno, que el control político de la economía es fundamental y que es mucho más sensato que lo contrario, que la economía controle la política. Y por otra parte emerge como una superpotencia tecnológica que plantea oportunidades de prosperidad e incluso del respeto a la estabilidad internacional y al derecho internacional, sin que nadie sea inocente tampoco, pero mucho más interesantes que las de Estados Unidos, y que además ya lidera un bloque de los BRICS. Y por lo tanto, pues decir allí, y lo pude decir no solo como director de Canal Red, sino como alguien que fue vicepresidente del gobierno de su país, decir, oiga, a mi juicio, a los países europeos les iría mucho mejor si asumieran a China como aliado por delante de Estados Unidos, y a los países de América Latina también, que seguramente China tiene mucha más prosperidad que ofrecer a América Latina que la que puede ofrecer Estados Unidos en este momento. Sé que es fuerte decir esto, pero creo que es decir una obviedad con la que cada vez hay más gente que está de acuerdo. Fuerte, y ha causado muchísimo impacto. A ver si ahora recuperamos ese artículo. Muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. Daniela, compañeros, un honor.